Muy bien. ¿Por qué no volteamos con el que tenemos a un lado? Le regalamos una sonrisa. Le decimos, qué bueno que estás aquí. Dile, te ves bien sonriendo. Vamos rápidamente a Mateo. Mateo capítulo 14. Ahí vamos a estar estudiando. Mateo capítulo 14. El sermón de hoy se titula Jesús en medio de las olas. Jesús en medio de las olas. En Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, encontramos una historia muy conocida. Todos la hemos escuchado, todos la hemos leído. Yo creo que desde niños se nos enseña en la escuela de niños bíblica. Y es la historia cuando los discípulos se encuentran en el mar con las olas, ¿verdad?, grandes, con el viento soplando recio, y Jesús los encuentra caminando. Los discípulos creen que es un fantasma. Jesús le dice, no soy un fantasma, soy yo. Pedro le dice, si eres tú, manda que vaya, ¿verdad? Y Pedro camina sobre el agua, se empieza a hundir y el Señor lo salva. Vamos a dar lectura y empezamos con la introducción. Mateo capítulo 14, versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien, esa es una historia, como dije, que todos hemos escuchado, todos la hemos leído, todos nos la sabemos. Pero hoy, más que enfocarme en Pedro, que yo creo que es cuando más se enfoca este mensaje, quiero enfocarme en Jesús. ¿Por qué? Porque yo sé que todos aquí hemos pasado por tribulaciones. Yo sé que todos aquí nos hemos encontrado en la posición de los discípulos, en donde nuestra barca es azotada por las olas. Y tal vez nos hemos encontrado en la posición de Pedro, en sentirnos que nos ahogamos. Así que más que en enfocarme en los discípulos, en Pedro, quiero hablarte de las características que Jesús muestra en esta historia. ¿Por qué? Porque si tú puedes ver estas características de Jesús cuando tú estés pasando tribulaciones, créeme que en medio de la tribulación podremos tener ánimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo a Cristo. Así que hoy vamos a dar 5 puntos o 5 características que Jesús muestra en este pasaje. La primera característica que vemos de Jesús la vemos en los versículos 22 y 23. Y vemos que Jesús tiene autoridad. ¿Ok? Jesús tiene autoridad. Volvamos al versículo 22 y veamos lo que dice. Enseguida Jesús, ¿qué dice? Hizo a sus discípulos entrar en la barca. Esto es muy importante, porque el versículo dice que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Esto quiere decir que muy probablemente los discípulos no querían subir a la barca. ¿Sí? Los discípulos probablemente no querían subirse.
Así que Jesús hizo que se subieran. No es lo mismo que un niño diga, mi mamá quiere que vaya por las tortillas, a que un niño diga, mi mamá hizo que vaya por las tortillas. Si un niño dice, mi mamá hizo que vaya por las tortillas, ¿qué piensa uno? Que lo obligaron, ¿verdad? Lo regañaron, le jalaron la oreja probablemente. Y muchas veces tenemos este conflicto. ¿A poco Jesús hace eso? Bueno, la palabra hizo en el griego, en el original, significa justamente demandar, forzar u obligar. Así que cuando vemos esta historia que comienza con la autoridad de Jesús, que hizo, obligó, forzó a sus discípulos a entrar en esa barca. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Todos aquí le entregamos nuestra vida, ¿verdad? A Él, voluntariamente. Nadie nos amenazó, nadie nos apuntó con una pistola. Voluntariamente todos decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Por lo tanto, ahora Cristo es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, entonces Él tiene autoridad ¿sobre quién? Sobre nosotros. Por esta razón, mis hermanos, es importante entender que Jesús tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida, y Él puede hacer que hagamos cosas. Así de sencillo. Como a los discípulos. Él hizo que los discípulos subieran a la barca. Y a veces eso nos da problemas porque no comprendemos la voluntad y la soberanía de Dios. En el Discipulado 2, para todos aquellos que quieran ir, estamos hablando justamente de eso, de la soberanía de Dios, de su voluntad decretada y su voluntad perceptiva. Cuando Dios decreta algo, cuando Dios dice algo, se hace porque se hace. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué cree que pasó? Se hizo la luz. No hubo oposición, no hubo reclamos, simplemente se hizo. Ahora, en su voluntad preceptiva, Dios nos da los 10 mandamientos y nos dice, no robes, y nos da el juicio moral para decidir entre el bien y el mal, obedecer o desobedecer. Y eso nos quita esta idea de que Dios no nos puede obligar a hacer cosas. Él es Dios, Él es soberano. Así que te quiero dar algunos ejemplos que vemos en la Biblia. ¿Te recuerdas de aquel profeta al cual Dios lo mandó a Nínive? ¿Cómo se llamaba? Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Jonás, ve a Nínive, predica que yo voy a destruir. ¿Y qué dijo Jonás? No, me voy a otro lugar. Se subió a un barco y se fue. ¿Qué hizo Dios? Dijo, ni modo, no quiso. No, Él lo persuadió mandándole un pez. Tú dime, si Dios cuando quiere que se haga algo, no se va a hacer. Él tiene autoridad. Cristo tiene autoridad. Él nos ha dado libre albedrío. Él nos ha dado el juicio moral, nos ha dado la libertad de obedecer y desobedecer, pero cuando Él tiene un propósito, ese propósito se cumple. Tengo otro ejemplo. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 6, por favor. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y vemos la misma historia. Pablo quería ir a Asia, Pablo quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Por qué? Porque no es
lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere, y Él tiene autoridad sobre nuestra vida y sobre nuestras decisiones. Él es nuestro Señor. Muchas veces, esto lo estamos viendo también en el discipulado 2, la soberanía de Dios puede estar activa o pasiva. Cuando está activa, Él no negocia. Cuando es pasiva, muchas veces nos deja hacer lo que queremos para que veamos las consecuencias. Pero Él es nuestro Señor, Él tiene autoridad. La palabra prohibido que vemos en el versículo 6 de Hechos, la palabra prohibido que el Espíritu Santo les prohibió en el griego significa justamente impedir, prohibir. Así que Dios nos puede prohibir hacer, decir o ir a un lugar, y nos puede hacer ir a un lugar. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre tu vida, sobre mi vida. Esto es bellísimo. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un guía en nuestra vida. Y no cualquier guía, un guía que sabe el camino, un guía que conoce la ruta. Si tú vas a la selva, al desierto, a la jungla y contratas a un guía y el guía te dice, vamos a dar vuelta a la derecha, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar vuelta a la izquierda? ¿Por qué? Porque el guía conoce el camino. Jesús conoce la ruta. Él es omnisciente, Él es sabio, Él es soberano, Él conoce el camino. Y cuando Él dice, es tiempo de ir a la derecha, y nosotros nos queremos descarriar como esa oveja, muchas veces Él derecha. Porque Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Esto es importante porque hoy en día no se cree mucho en la autoridad de Jesús. No se cree mucho en la autoridad de Dios. Se cree que el hombre tiene el derecho de hacer y deshacer como Él quiere. Pero mis hermanos, cuando tú llegas a los pies de Cristo, Él se vuelve tu Señor. Lo cantamos, lo decimos, lo oramos, lo creemos, que Él es nuestro Señor. Bueno, vivamos sabiendo, entendiendo que Él es nuestro Señor, por lo tanto Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O, otra palabra que podemos usar, toda autoridad se me es dada en los cielos y en la tierra. Pregunta, cuando tú vas a evangelizar, cuando damos discipulado, cuando bautizamos, ¿bajo qué autoridad lo hacemos? Bajo la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha delegado parte de su autoridad para hacerlo. Por esa razón es importante que el que esté en Cristo entienda que Cristo tiene autoridad en su vida para que esa persona pueda tener autoridad para predicar, para evangelizar, para discipular, para bautizar. Porque la autoridad es suya, la potestad es suya. Vamos a Salmos. Salmos 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Él es todopoderoso. Él tiene autoridad. Él es soberano. Y todo lo que quiso, ha hecho. Me gusta cómo lo dice la versión de las Américas. ¿Sí la tienes, Iván? Por favor. Dice la versión de las Américas. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Él hace lo que le place, es soberano. Él tiene autoridad para hacerlo. Alguien me dirá, oye, pero eso es egoísmo, ¿no? No, porque recuerdo lo que dice la palabra, que su voluntad es buena,
agradable y perfecta. Así que cuando Dios hace lo que Él quiere hacer, es bueno, es agradable y es perfecto. No lo hace en una forma egoísta, lo hace en una forma benevolente para nosotros. Esto es increíble. Porque cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos en problemas, sabemos que nuestro Dios está en los cielos y Él tiene autoridad. Y Él hace lo que Él quiere hacer porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Quién llevó a los discípulos a perderse en el mar? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? ¿Quién los llevó? ¿Fue el diablo o fue Jesús? ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que cuando te encuentres en circunstancias difíciles, cree en la providencia de Dios. Cree en la soberanía de Dios. Cree lo que dice el profeta Isaías: mis pensamientos no son los tuyos y mis caminos son más altos que los tuyos. Cree lo que dice la palabra de Dios: mis pensamientos son de bien y no de mal. Porque entonces no importa en qué tormenta te encuentres, tú sabes que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Como lo vamos a ver más adelante, Él nunca nos va a dejar. Así que el primer punto, la primera característica que vemos es que Jesús tiene autoridad. Él hizo que sus discípulos se subieran a la barca. Pasemos al versículo 24 en Mateo 14. La segunda característica que vemos de Jesús en esta historia es su omnisciencia. Omnisciencia, ¿ok? Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca mientras Él despedía a la gente. Muy bien, y después vemos en el versículo 24, y la barca estaba en medio ¿de dónde? Del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hay cosas muy interesantes que hay que notar. Hay que recordar que Jesús mandó a sus discípulos al mar. Él los mandó. Y el Evangelio de Juan, que nos cuenta la misma historia, nos informa que los discípulos ya habían remado 25 o 30 estadios. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 19 para leerlo. Dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Esta es la misma historia que estamos leyendo en Mateo, solamente contada por Juan. Y Juan nos dice: los discípulos ya habían remado 25 o 30 estadios de distancia. Para los que no sepan cuánto es un estadio en medición, un estadio es equivalente a aproximadamente 200 metros. Entonces, 25 estadios aproximados son algunos 5,000 metros, que vendrían siendo aproximadamente unos 5 kilómetros. Para los que no saben más o menos de distancias, es como si hubieras remado de aquí más o menos al Perico Loro. Entonces, imagínate a los discípulos remando del Cóbano al Perico Loro. Los discípulos remando no en aguas tranquilas, en aguas turbulentas. En aguas turbulentas con el viento en contra. Y ahí van los discípulos remando 5 kilómetros. Ahora, el viaje que ellos debieron de haber hecho, el viaje normal, era aproximadamente de unos 3 kilómetros. La ruta normal, tranquila. ¿Qué significa esto? Significa que el viento y el mar arrastró la barca fuera de su destino. En las olas, el mar hizo que los discípulos se perdieran con esa barca chiquita que llevaban. Y estaban los discípulos remando y remando y remando. En Marcos 6, que nos relata la misma historia, Marcos 6, versículo 48, nos dice que los discípulos ya estaban remando con gran fatiga.
¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas remar 5 kilómetros? Vamos a Marcos 6:48 para leerlo. Marcos se dice, y viéndoles remar, ¿con qué? Con gran fatiga. Es la misma historia que estamos leyendo en Mateo, solamente contada por Marcos. Dice que los discípulos ya estaban remando con fatiga. 5 kilómetros. A veces nos cansamos de ir de aquí al centro, ¿verdad? Ahora imagínate 5 kilómetros remando, en contra de la marea, en contra del viento. Otro detalle importante, si podemos regresar por favor, Iván, al versículo 24. Otro detalle importante es que los discípulos ya estaban en la cuarta vigilia, 25, perdón. Los discípulos ya estaban en la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué es esto? Déjame te explico. En el tiempo de Jesús, la noche se dividía en 4 vigilias o 4 turnos. Te las voy a decir. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. Nosotros estaríamos en la primera vigilia. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la medianoche. La tercera vigilia era de 12 a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era de 3 de la madrugada a 6 de la madrugada, o de la mañana, como le quieras decir. Esto significa que los discípulos aproximadamente ya estaban remando por 9 horas. ¿Tú te imaginas? 9 horas remando, luchando en contra del mar, en contra del viento, alejado de tu destino, extraviado. Mas sin embargo, dice la palabra, Jesús que vino a ellos. Cualquier persona que se extravía en el mar es casi imposible encontrarla, más en aquellos tiempos. Mas sin embargo, vemos que Jesús es omnisciente, Él sabe todo. Él sabe todo. Y a pesar que los discípulos estaban perdidos en el mar, en la barca, 9 horas remando, ya 5 kilómetros de distancia, Jesús viene a ellos, los encuentra. Es grandioso porque eso significa que no importa en dónde te encuentres, Jesús viene a ti. No importa qué tan perdido está, Él te encuentra. No importa en dónde te encuentres en tu vida, en tu casa, donde te sientes perdido, no importa. Él es omnisciente, Él sabe dónde está y Él va a venir a ti. Él te va a encontrar. Recuérdalo, que Jesús mandó a los discípulos al mar. Se perdieron por obedecer a Jesús. Pero Jesús los encontró porque Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Ese dolor que tienes guardado en tu corazón, Él lo conoce. Las veces que lloras en tu cuarto, Él la sabe. Ese rencor que has guardado en tu corazón por tanto tiempo, Él lo conoce. Él es omnisciente. Él no te tiene perdido. Él sabe dónde estás. Qué buena noticia. Vamos a Salmos 147, versículo 5. El salmista, grande es el Señor nuestro. ¿Y de cuánto? De mucho poder. Y su entendimiento es infinito. No tiene límites. Él sabe todo, lo conoce todo, desde la eternidad hasta la eternidad. Él sabe, Él dice el final desde el comienzo y el comienzo desde el final. Él es omnisciente. Ten ánimo si te encuentras en alguna circunstancia difícil, si te encuentras en problemas, angustiado, temeroso, deprimido. Ten ánimo porque no estás solo. Dios, Jesús, omnisciente, Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe por lo que estás pasando. Muchas veces cuando estamos en problemas, cuando estamos cabizbajos, sentimos como que nadie nos comprende, ¿verdad? ¿O solamente yo? Nos sentimos incomprendidos. Es que tú no sabes por lo que estoy pasando. Es que tú no sabes cómo me siento. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Tal vez es verdad, yo no lo sé, pero el que importa que sepa, sí lo sabe. Jesús, nuestro Consolador, el Espíritu Santo.
Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Él es omnisciente. Brinquemos al versículo 26. O avancemos al versículo 26 para ver la tercera característica de Jesús. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La tercera característica de Cristo en la que vamos a hablar es fidelidad. Jesús es fiel. Él es fiel. Vamos a recapitular. Jesús los manda a subirse a la barca. Ellos van al mar, se pierden entre las olas y el viento, pasan 9 horas remando. ¿Tú te imaginas 9 horas remando? Yo hago 10 minutos de ejercicio y estoy acabado. Ahora te imaginas 9 horas remando, 9 horas. Ya son aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Ya están cansados. Están fastidiados, agotados. Y de repente ven a lo lejos como si una persona se está acercando a ellos caminando sobre el mar. Ellos se asustan y dicen: es un fantasma. Si fueran nuestros tiempos hubieran dicho: es Gasparín. Pero vemos que Jesús es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque Él no solamente sabía dónde estaban, Él fue a ellos. Pero no solamente se quedó mirando de lejos, Él se acercó. Y no solamente se acercó, sino lo que les dijo: tengan ánimo, yo soy. Esto es importante porque cuando te encuentras en problemas, cuando te encuentras en circunstancias, Jesús, Dios, no se queda viendo de lejos. Él no se queda viendo de lejos. Él se acerca. Y no solamente se acerca, sino se acerca para decirte: Kevin, ten ánimo, que yo soy, yo estoy contigo. Qué bueno es eso, ¿no? ¿Se recuerdan cuando Moisés preguntó: si yo voy al faraón, si yo voy a mi pueblo, a los hebreos, y me preguntan: ¿quién te mandó? ¿Quién te envió? ¿De quién eres vocero? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo? Di: yo soy. El yo soy te ha enviado. Simplemente yo soy. Y es lo que Jesús dice también. Dice: no temas porque yo soy. Yo soy. Él es fiel. Cuando tú estás en la tormenta, cuando estás en la tempestad, cuando estás en los problemas, tú no estás solo. Dios no te ha abandonado. El Espíritu Santo no se ha ido de ti. Él está presente y te dice: hey, ten ánimo, yo soy, yo estoy contigo, aquí estoy, no te he dejado solo. Porque a veces tenemos esta idea, mis hermanos, que cuando estamos por problemas es porque el Espíritu Santo se fue, pero Él no se va. Él es fiel, Él es fiel. Si se fuera, entonces sería infiel. Pero Él hizo promesa y pacto, por lo tanto, Él permanece fiel con nosotros. No importa lo que estemos pasando, por lo que estemos viviendo, Él te dice: ten ánimo. Ten ánimo. En la prueba, ten ánimo. Porque no estás solo, no estás solo. Jesús está ahí. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, por favor. Dice Pablo: pero fiel es el Señor, que os afirmará, ¿y qué? Y guardará del mal. Fiel es nuestro Señor, y Él nos va ¿a qué? A afirmar. Y no solamente eso, también nos va a guardar del mal. ¿Alguna vez te han dicho: hermano, es tiempo de que te afirmes? Yo creo que todos, ¿no? Hermano, ya es tiempo de que te afirmes. ¿Sabes lo que debes de hacer? Señor, enamórame de ti, afírmame.
Porque ¿quién nos afirma? ¿Quién es el que nos afirma? El Señor. Ahora, nosotros somos responsables, hay que venir. Pero Él es el que nos afirma. ¿Qué dice su palabra? El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en ti? ¿Cristo o tú? ¿Quién la va a perfeccionar? Él es fiel. Si Él comenzó, Él lo va a terminar. Él no deja las cosas a medias, Él no se rinde, Él no se da por vencido, Él no se arrepiente. Lo que Él comienza, lo termina, porque Él es fiel. Él es fiel. Así que, si podemos recapitular, mis hermanos, hay que recordar, cuando pasemos por circunstancias difíciles, cuando estemos en medio de las olas, que Jesús tiene autoridad sobre todo, sobre ti, sobre mí, sobre la creación, sobre Satanás. Él tiene autoridad sobre todo. Hay que recordar que Él es omnisciente. Él sabe por lo que tú estás pasando, Él sabe por lo que tú estás sufriendo, Él conoce tus peticiones, Él conoce tus oraciones, Él no te ha abandonado, Él no te ha dejado solo porque Él es fiel. Él no solamente se queda observando de lejos, Él se acerca. No solamente se acerca, sino que te ayuda. Te dice, ánimo, yo estoy contigo, no temas. Yo comencé la obra en ti, yo la voy a perfeccionar. Yo soy el que te afirmo y yo soy el que te guardo del mal. Así que ten ánimo, ánimo. Pero las cosas se ponen interesantes a partir del versículo 28, si podemos ir por favor. Mateo 14, 28. Las cosas se ponen interesantes en esta historia. Porque dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La cuarta característica que vemos en Jesús en esta historia es amor. Amor. Y aunque a veces no vemos cómo Jesús tuvo amor aquí, tuvo mucho amor. Mucho amor. Vamos a recapitular nuestra historia. Los discípulos remando por 9 horas, 5 kilómetros lejos de la orilla del mar, cansados, fatigados, frustrados, asustados porque según ellos vieron un fantasma. Ahora saben que es Jesús y Pedro. Pobre Pedro que siempre se mete en problemas, pero Pedro dice, bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Esto es muy, muy importante. Porque Pedro no se apresuró a bajarse él solo. Jesús dijo, tengan ánimo que yo soy. Pedro no dijo, ¿eres tú? Vámonos. No, dijo Pedro, manda que yo vaya. ¿Por qué? Porque Pedro entendió que su Señor tenía autoridad y si Él le decía que fuera, ¿qué creen que iba a pasar? Él iba a ir. Eso es muy importante. Cuando estemos en circunstancias difíciles, cuando estemos en circunstancias, en cualquier cosa, en cualquier asunto, no recordemos decir, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu respuesta a esta circunstancia? Es algo que yo admiro mucho de nuestro pastor, que a todos nos dice, vamos a orar. Le digo a veces, pastor, ¿qué tal si hacemos esto? Vamos a orar. ¿Y qué tal si hacemos este cambio? Vamos a orar. Pero ¿y qué tal si ahora? Vamos a orar. ¿Por qué? Porque no nos apresuramos a brincar solamente cuando queremos. Nos esperamos, Señor, si eres tú,
manda. Que se haga, que yo vaya, que baje, que camine, lo que tú quieras. Pero Pedro entendió que su Señor tenía autoridad y que él no iba a hacer ningún movimiento si su Señor no lo autorizaba. Amén. Después Jesús le dice, bueno, Pedro, ven. Y Pedro entonces se bajó y comenzó a caminar. Ya no sabemos la historia. De repente vio las aguas, el mar, las olas. Tuvo miedo y se pensó a hundir y Jesús lo ayudó y sabemos el resto. Ahora, es importante ver que Pedro tuvo la suficiente fe para salir y caminar. Se hundió, sí se hundió, pero ¿acaso no somos todos nosotros como Pedro? ¿Acaso no somos todos nosotros como Pedro? Que por un tiempo tenemos fe, nos hundimos. Vemos que Dios obra en nuestra vida, al tiempo después nos hundimos. A eso le pasó a Elías. Elías derrotó, hizo y de repente tuvo miedo. ¿Por qué? Porque el ser humano constantemente se olvida de lo que Dios hace, de sus grandezas, de sus misericordias. El pueblo de Israel acababa de ser librado de Egipto, acababa de pasar el mar sin mojarse, y porque Moisés se tardó en la montaña, idolatría. Ellos vieron que Dios habló, vieron grandes cosas hechas por Dios, pero de un instante se les olvidó y dudaron, idolatría. Después Jesús los perdona y siguen en el desierto. Y a pesar de que Jesús los mantiene con maná, les da agua en el desierto, ¿qué hacen ellos? Se quejan porque el humano constantemente se olvida de las maravillas de Dios. Hoy Dios puede hacer algo en tu vida y al mes te olvidaste. Y ahí andamos buscando dónde está el hermanito que ya no llegó. ¿Por qué? Porque el hombre es rápido para olvidar. Te lo pongo en un ejemplo más claro, más de la vida, más palpable. Una pareja de novios. El hombre puede hacer puntos todo el día con su novia. ¿Ok? Puede hacer puntos. La invitó a salir, le llevó flores, punto bueno. Le llevó a su restaurante favorito, punto bueno. Se portó bien, no hizo bromas, no dijo nada, comió como una persona decente, porque los hombres pues, no comemos tan decentemente, ¿verdad? Puntos, el hombre puede estar haciendo puntos, pero si al final del día el hombre se le olvida decirle a su novia, te amo, que te vaya bien, o no le abrió la puerta del coche, a la novia se le olvidó todo lo que hizo, ¿verdad? Y el hombre es igual. El hombre con Dios es igual. Dios hace maravillas tras maravillas, pero cuando vemos el problema, cuando vemos las olas que crecen, cuando vemos el viento recio, se nos olvida lo que Dios hizo y empezamos a hundirnos. Pero Jesús es amor. Jesús es amor. Es amor. En el discipulado 2 decimos, Dios no tiene amor, Él es amor. Él es amor. Por lo tanto, Pedro se hundió, dudó, pero Jesús no dijo, ándale para que aprendas. No. Jesús extendió la mano y lo ayudó, porque Dios, Jesús, es amor. Él extendió la mano y ayudó a Pedro. Y no importa si hoy te estás hundiendo, cree que Jesús es amor y Él va a extender la mano para sacarte donde quiera que estés. Tal vez estás dudando hoy. Tal vez te encuentras en un abismo en tu mente y te sientes como que el agua ya te llegó al cuello, pero recuerda, Él es fiel, Jesús es fiel y Él es amor.
Así que Él no te va a dejar ahogarte, Él te va a ayudar. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta. Bienaventurado el varón que soporta. Recuerda eso cuando estás en la prueba. Recuerda eso cuando estás en este mar y los vientos golpean y las olas golpean. Recuerda, bienaventurado el varón que soporta. Hay que recordar que la fe se fortalece a través de las pruebas. Si no hay pruebas, la fe no crece. ¿Por qué? Porque la fe se mide con fuego, se aprueba con fuego. Por lo tanto, el Señor nos lleva hasta donde nuestra fe alcance. Y cuando esa fe ya no alcanza para más, nos empezamos a hundir. Y es cuando clamamos a Dios, es cuando Dios nos ayuda, entonces nuestra fe crece. Y ahí vamos otra vez, hasta que nuestra fe ya dio lo máximo y nos volvemos a hundir. Y el Señor nos vuelve a ayudar, entonces nuestra fe crece. Y ahí vamos otra vez, hasta que nuestra fe llega a su límite. ¿Qué pasa? Nos hundimos, el Señor nos ayuda y nuestra fe crece. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender que somos dependientes de nuestro Señor. Somos dependientes de nuestro Señor. A veces escucho mucho decir, tienes que tener fe, no seas como Pedro que se hundió, ten fe. Pero todos somos Pedro. Nuestra fe tiene límites, no somos Dios. Cuando nuestra fe, Dios la eleva, entonces crece. Pero eso dice la palabra, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. No dice como el tamaño de un grano de mostaza. Dice como el grano de mostaza. El grano de mostaza es pequeño, pero cuando lo plantas, brota y crece y crece y crece. Así es nuestra fe, puede ser pequeña, pero esa fe cuando es plantada en Cristo, crece y crece y crece. Eso es lo que se refiere a la parábola, eso es lo que se refiere a las palabras de Jesús. No se refiere a que ocupamos así de fe, se refiere a que ocupamos una fe como el grano de mostaza, que a lo mejor es pequeña ahorita, pero va a brotar. Por lo tanto, mis hermanos, cuando estés en la prueba, cuando estés en los vientos fuertes, recuerda, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Recuerda que Dios es amor, Él no te va a dejar, Él no va a dejar que te ahogues, Él te va a levantar porque ocupa que tu fe crezca. Y vas a caminar por el mar nuevamente y te vas a volver a hundir y Dios te va a volver a ayudar. Y vas a volver a caminar y te vas a volver a hundir. Y Dios te va a volver a ayudar, y vas a volver a caminar, y te vas a volver a hundir, porque somos dependientes de Él. Y por último, la quinta característica que vemos en Jesús, en esta historia, es poder. Vamos al versículo 32 de Mateo 14. Dice, y cuando ellos, ¿qué? Subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Así de fácil, así de sencillo. El milagro más espectacular se llevó a cabo sin que Jesús dijera una sola palabra, sin que Jesús levantara sus manos. Simplemente cuando entraron a la barca, el viento se tranquilizó. Esto sucedió como si el viento estuviera simplemente esperando a cumplir su propósito. Una vez que cumplió su propósito, se tranquilizó. Qué tan poderoso es Jesús, que ni siquiera dijo, viento, tranquilo. No. En el instante que Jesús subió a la barca, en ese instante el viento se calmó. Porque Cristo
tiene poder. Cristo tiene poder. Él tiene poder para hacer que las olas crezcan y Él tiene el poder para hacer que las olas se calmen. Él tiene el poder para que el viento sople recio y Él tiene el poder para calmar el viento. Nuevamente, ¿quién mandó a los discípulos a la barca? Jesús. ¿Quién los mandó al mar? Jesús. ¿Quién provocó este viento recio? ¿Quién lo calmó? ¿Quién tiene el poder? Y si Él es con nosotros, mis hermanos, en la prueba, en la tempestad, en las dificultades, no tengas temor, ten ánimo, porque Jesús Todopoderoso está en la barca. Y cuando Él está, los vientos se tranquilizan. El viento tiene un propósito. ¿Se fijaron? El viento tuvo un propósito en esta historia. Y cuando ese propósito se cumplió, cuando Jesús salvó a Pedro, le enseñó la lección y Jesús subió a la barca, cuando se cumplió el propósito, los vientos se calmaron. Las pruebas, las dificultades vienen con un propósito cuando son de parte de Dios. Y cuando este propósito se finaliza, entonces la prueba se calma, el viento se tranquiliza, las olas bajan. ¿Por qué? Porque tú no estás en control, tú no estás en control. El diablo no está en control. Cristo es quien tiene la autoridad, tiene el poder y tiene el control de toda circunstancia. Y para terminar, mis hermanos, vayamos al versículo 33, por favor. Eso es importante. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pongámonos de pie en esta noche, mis hermanos. En esta historia vemos la autoridad de Jesús. Vemos la omnisciencia de Jesús. Vemos la fidelidad de Jesús. El amor y el poder de Jesús. Así que cuando estamos en tentaciones, en pruebas, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos atravesando por mares turbulentos y se supone que nuestro viaje iba a ser corto, pero se alargó unos cuantos kilómetros, hay que recordar que Jesús tiene autoridad. Él está en control, Él es soberano, Dios es soberano sobre todas las cosas. Decíamos en el discipulado 2, tus errores, tus pecados no toman a Dios por sorpresa. Él sabe todas las cosas. Dios sabe por lo que estás pasando, en lo que estás fallando. Dios sabe en donde no has sido fiel. Dios sabe en donde has mentido, en donde has engañado. Dios sabe en donde te has vencido y has sido vencido. Dios sabe todo de ti. Y podemos ver eso en las turbulencias. Recordar que cuando estamos en problemas, cuando estamos en peligros, cuando estamos en circunstancias difíciles, el Señor sabe, conoce tu situación, conoce tu corazón. Él sabe tu llanto, Él sabe tu oración, Él sabe tu petición. Él la conoce porque Él es fiel, porque no nos deja a nuestra suerte, porque Él está cerca de nosotros. Y porque Él es amor, y porque no nos deja por eso, porque es amor, está siempre ayudándonos, porque Él es todopoderoso para que no importa la prueba, no importa qué tan difícil sea la circunstancia, Él es poderoso para librarnos. Pero hay algo muy importante que no debemos de olvidar. Muy importante que a menudo olvidamos y muy constantemente se nos va por la mente. Que una vez, ya que la tormenta ya ha pasado, una vez que la prueba fue finalizada,
Jesús nos ayudó. Triunfamos por Él. No triunfamos porque tuvimos una gran fe. No triunfamos porque fuimos esto, hicimos lo otro. Triunfamos por Él, porque Él nos ayudó, porque Él extendió su mano. Por Él triunfamos. Después que haya pasado esa prueba, recuerda lo que hicieron los discípulos. Vinieron a Él y le adoraron. Y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Por eso decimos, ¿qué más podemos darle a Dios que nuestra adoración? Por eso decimos, ¿qué más podemos ofrecerle en agradecimiento que nuestra vida? Porque si hemos triunfado es por Él. Si sobrevivimos es por Él. Si nuestro matrimonio sobrevivió es por Él. Si nuestros hijos sobrevivieron es por Él. Si nosotros sobrevivimos es por Él. No te olvides de agradecer, venir a los pies de Jesús, postrarte a los pies de Jesús, adorarle y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Reconocer que Él es poderoso. Reconocer que tu triunfo es gracias a Él. Eso lo decíamos en Discipulados. No es malo esforzarse, no es malo triunfar, no es malo tener éxito. Lo malo es cuando uno tiene éxito y se olvida de Dios. Cuando piensas que es por tus fuerzas, cuando piensas que es por tu talento, por tu ingenio, Cuando piensas que es por ti, pero recuerda, no es por ti, es por Él. Porque nadie de aquí sabe nadar y nadie de aquí sabe caminar sobre las aguas. Si hay alguno caminando sobre las aguas, no es por ti, es porque Él te ha mandado a hacerlo. Y ten por seguro que llegará la prueba y durará, y vas a dudar. Y te vas a hundir. Y eso es bueno, porque entonces recordarás que dependes de Dios. Que Dios es tu fortaleza, Dios es tu sustento, Dios es misericordioso y Dios es el que te da la vida. Así que cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos y hoy quiero animarte. Si tú estás pasando por alguna circunstancia difícil, si tú estás pasando por aguas turbulentas, si sientes que las aguas ya llegaron a tu cuello y te estás hundiendo y estás desesperado y no sabes qué hacer, recuerda algo muy importante. Dios está contigo. Él es fiel. Él es amor. Él no te va a dejar. Así que ten ánimo. Ten ánimo. Y si tú ya has vencido, si tú ya terminaste la prueba y todo está bien y has vencido, hoy te invito y te exhorto, no te enaltezcas. Porque como lo he dicho antes, aquí no hay grandes hombres de Dios. Aquí hay hombres con un Dios grande. Y si tú has vencido, si has logrado algo, si has caminado sobre el agua, no es por ti, es por Él. Sin que en cualquiera de los casos en que estés en la prueba, o si ya venciste la prueba, recuerda levantar tus manos, alzar tu voz y decir: gloria sea a mi Dios Todopoderoso. Recuerda adorar a Dios. Recuerda agradecer a Dios. Y recuerda que la mejor adoración no son los 20 minutos que tenemos aquí. Es tu vida. Adoramos con nuestro servicio a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque entendemos que tú comenzaste la obra en nosotros, por lo tanto tú lo vas a terminar.
Padre, tus caminos son mucho mejores que los nuestros. Tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, Señor. Tal vez hoy no entendemos el porqué de las cosas. Tal vez hoy no entendemos por qué estamos pasando por estas circunstancias. Pero algo sí sabemos y de eso nos agarramos. Que tú eres fiel, que tú eres poderoso, que tú eres soberano, que tú eres omnisciente y que tú no nos dejas porque tú eres amor. Señor, yo no sé por dónde nos vas a dirigir como personas, como iglesia, pero sí sé una cosa y de eso, esa es nuestra ancla, que tú estás con nosotros, tú eres Emmanuel. Y si tú estás con nosotros, no hay nadie en contra de nosotros. Ninguna arma forjada podrá prevalecer en contra nuestra, porque el Dios Todopoderoso va adelante peleando y luchando y guiándonos hacia tus propósitos. Así que, Señor, te pedimos en esta noche que nos des fe, que nos ayudes. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Padre. Sálvanos, Cristo. Porque esta vida solamente se puede contigo. Esta vida solamente se puede navegar si vamos contigo. Señor, y si hemos triunfado en algún lado, si hemos tenido éxito en algún lado, Señor, recuérdanos que es por ti. Si en nuestra iglesia, si tu iglesia, si Pan de Vida ha logrado algo, es por ti. Padre, te damos gracias por el sistema de sonido y reconocemos que es por ti. Gracias por lo que vas a hacer en esta iglesia, pero reconocemos que es por ti, Señor. Así que te honramos, te damos gloria, Señor, te damos honra. Porque tú eres Dios, Padre. Tú eres Dios, tú eres bueno. Y creemos en tus propósitos. Creemos en tus propósitos, Señor. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenaste el lugar de tu presencia.